Y entonces, los sables de luz, la hoja tiene peso. Bueno, haciendo un paréntesis, nos quedábamos en que les comentaba que los sables de luz tienen aquí funciones, como podemos ver. Aquí tanto para iniciar el sable o que se apague, pero también estos sirven para regular el tamaño de la hoja y el grosor del sable de luz. Esos son para lo que sirven los dispositivos con los que cuenta el sable de luz. Entonces no solo es de ignición, sino también para ver cuánto va a medir y cuál va a ser el grosor de la hoja. Y ahora que ya recapitulamos eso, vamos a responder a la pregunta. Entonces, en los sables de luz, la hoja tiene un peso. La respuesta rápida en nuestra realidad sería, la luz no pesa, entonces no pesa. Y ya se acabaría, ¿no? Pero no, tenemos que pensarlo pues como es en el universo de Star Wars. Y tenemos ejemplos donde hemos visto que el sable de luz les pesa mucho. Por ejemplo, lo vimos cuando Sabine estaba aprendiendo con Kanan y Ezra a utilizar el sable oscuro. It's heavier than I thought. Energy constantly flows through the crystal. You're not fighting with a simple blade. Vemos que le cuesta, le pesa. Y también vemos al Mando en la serie del Mandalorian que le pesa. Por lo que vemos ahí, la conexión es lo que hace que un sable de luz pese más o no. Y eso lo vemos en la hoja, porque por ejemplo, si no les pesara, si solo pesara mucho siempre, trayendo el mango se les haría muy cansado, muy pesado. Pero realmente es cuando lo encienden, cuando ahí es que les cuesta manejarlo. Entonces la hoja sí tiene un peso. Entonces, en el universo de Star Wars, la hoja sí tiene peso. Y si la hoja tiene peso, entonces eso hace que junto con el mango se cree un balance. Entonces sí, los sables de luz, la hoja sí tiene un peso. Ahora, ubicándolo un poquito en nuestra realidad, pues bueno, yo les platicaba en nuestro anterior video que no, el googleé un tanto, ¿no? Sobre el peso de la luz, ¿no? Y bueno, la luz está hecha de fotones y los fotones no tienen peso o masa, pero se hizo un experimento donde se lanzó la luz y pasó cerca de la luna y fue atraída. Entonces tienen que tener un peso para que la gravedad pues los atraiga, ¿no? Entonces es más complicado que eso, es una explicación muy súper sencilla, pero el caso es que sí tiene peso la luz de alguna manera, por decirlo así. Ahora, bien, vamos a el aspecto de nuestra realidad. Pues en nuestra realidad, los sables de luz, los que se utilizan para combate, dependiendo de la marca y del tipo de sable de luz que sea, porque incluso pues están estos telescópicos, ¿no? Pero los sables de combate profesional, de combate con sable de luz, dependiendo de la marca, tienen un peso y está distribuido a manera de generar balance. No en todos, no todos los sables de luz lo tienen. Se podría decir que no lo necesitas dependiendo de lo que tú quieras. Pero si quieres una experiencia más realista a lo que sería el universo de Star Wars y sobre todo a utilizar una espada, entonces sí tienen que tener un balance. Es decir, está tu mango que debe de pesar cierta cantidad. Luego está tu hoja que debe de pesar también otro y medir otro. ¿Para qué? Para que haya un punto de equilibrio. Y entonces cuando un sable tiene un punto de equilibrio, lo que hace es que no literal, en el sentido de que un sable de luz con un tubo de policarbonato no corta, pero lo que busca es cortar. Al tener este balance, la espada o el sable de luz va hacia abajo y busca cortar. Y es más fácil de recuperar el momento para seguir utilizándolo para cortar. Incluso para los demás movimientos. Entonces lo que hacen algunas marcas es que no solo tiene el peso de la hoja, el peso del mango, sino que en el pomo le ponen peso para crear un balance. Y entonces los sables en nuestra realidad, no todos, tienen un balance. Es mucho mejor que tengan este balance, sí, porque lo que van a lograr es que tu hoja o tu sable de luz, es una forma de decirlo, quiera cortar. Porque al tener este balance va a subir y bajar y va también a generar un equilibrio y te va a ser mucho más cómodo de utilizar. Entonces, en nuestra realidad, en los sables de luz que se hacen, dependiendo de la marca,
Algunos sí priorizan no solo que se vea bonito, que tenga las luces y sonido, sino que además tengan un balance. Y si tienen un balance, créanme que es muy diferente. O sea, nosotros que hemos utilizado de los dos tipos de sables de luz, de los que tienen balance y de los que no, pues sí cambia. Entonces es importante que dependiendo de lo que tú quieras, es decir, yo lo que quiero nada más es usar mi sable de luz y moverlo súper rápido, ¿no? Pues sí, lo puedes hacer, ¿no? Pero si tú quieres que tenga un balance, entonces debes de buscar un sable de luz que te dé las características de una espada real y te permita tener ese balance. Ahora, la hoja debe de tener también peso, porque si no pasaría esto. Cuando combatieran, nada más harían así porque está apuntando una luz, ¿no? Entonces, no necesitarían la fuerza en los brazos para poder realizar los movimientos, ¿no? Porque nada más con que hagas así, es una lamparita, ¿no? Pero no, como la hoja de la luz o la hoja de luz de tu sable de luz o de tu lightsaber sí tiene un peso, por eso es que la usan con movimientos que generan esta biomecánica que permita cargar y atacar con ese peso, ¿no? Entonces sí, los sables de luz definitivamente en el universo de Star Wars tienen peso, la hoja, y en nuestra realidad pues definitivamente deben de tener un balance para que sean mucho más cómodos y más cercanos a una espada. Pero si no lo tienen también no pasa nada, porque pues es para combate deportivo, ¿no? Realmente no vas a cortar nada, no vas a buscar esta cuestión de realmente generar lo que sería un corte, sino un golpe. Y respecto a las artes marciales, bueno, tanto la katana como la espada larga, como también lo que es una ropera, lo que buscan es tener un balance y un equilibrio para poderse utilizar de manera correcta. Un florete, un sable polaco. Entonces, en las artes marciales sí es importante no solo que la herramienta exista y tenga la forma, sino que tenga las características reales de cómo se utilizaba esa herramienta, ¿no? Les digo, ya sea el tipo de espada de cualquiera de estos tipos, pero buscan tener un balance, un equilibrio. Y créanme que cuando lo tienen es cuando se van solitas y quieren cortar. Algunos de nosotros como instructores lo que te decimos es que la espada quiere cortar, no, lo que busca es cortar. Entonces esto se genera también por el peso, el balance, el equilibrio, las medidas. Entonces en artes marciales es súper importante que la herramienta con la que trabajas realmente tenga no solo la forma y las medidas, sino el balance y las características que la hacen no solo el diseño de la espada, sino las cualidades que la hacen una espada que te permita cortar, realizar tus ofensivas de manera correcta y también tus defensivas. Parte de ello pues es precisamente que tengan una estructura correcta, que sean hechas con un balance para poder generar estos movimientos amplios o en algunos muy cerrados y cortos, pero que te permitan poder utilizarla correctamente y que no va a hacer que tú estés como cargando las cosas, ¿no? Porque el mismo balance va a permitir que se mueva la espada de la manera más óptima. Entonces, en resumen, en el universo de Star Wars, ¿las hojas tienen un peso? Sí. El peso se basa en la conexión que tienen con la fuerza, al parecer, ¿sí? Entonces, también hemos visto, por ejemplo, personas que no son usuarios de la fuerza usar el sable de luz y cómo lo cargan. Es decir, cuando Han Solo va, por ejemplo, a abrir el Tauntaun, no hace y se le va, ¿no? Sino que tiene el peso y lo acomoda. Entonces, sí, o sea, en varias partes de las cómics, libros, ahora series y películas vemos que sí tiene un peso. Entonces sí, definitivamente la hoja del sable de luz tiene un peso, y si tiene un peso debe de generar un balance con el mango y con el pomo que le ponen. Por ejemplo, el de Luke y Obi-Wan tienen este tipo de pomo que les sirve para generar el balance. Entonces sí tienen peso. En nuestra realidad, los sables de luz tienen un balance, algunos. No todos los sables de luz que son para combate profesional tienen ese balance. Algunos solo buscan ser lo más parecidos a un sable de luz de las películas y no buscan recrear lo que es una espada real. ¿Por qué? Porque sus objetivos son diferentes. No es que uno esté bien y otro esté mal, sino que el objetivo de uno es ser lo más similar a lo que es lo que vemos en las películas, y en el otro no solo buscan que sea similar, sino que sea más parecido a cómo utilizar una espada. Y bueno, estos sables te ayudan si en algún momento tú quieres cambiarte de una espada de sable de luz
a una espada, ya sea katana, espada larga, sable, te va a ser más fácil la transición porque ya traen ese balance. Y en artes marciales es súper importante que tengan no solo la forma, sino el balance. Entonces, espero que me des tu opinión. Si tú crees que esto está así de, este cuate se lo inventó porque yo lo digo. Pero no, realmente sí tiene un estudio todo esto. Créanme, no es así sacado de la manga. Realmente sí lo estuvimos estudiando, pensando, analizando. Sobre todo mezclando estos tres conceptos, ¿no? Pero me gustaría a mí leerte, ¿no? Saber si tú opinas lo mismo o crees que esto no es así. Me gustaría saber por qué. Pero mi opinión, mi conclusión es que sí. Tanto en el universo Star Wars como en esta realidad tienen un peso la hoja, la luz pesa en este sentido de para la espada. No en el sentido científico, pero recuerden que existe ese experimento donde se menciona que sí. Entonces, pues bueno, en conclusión, sí pesa la hoja del sable de luz. ¿Y ustedes qué opinan?